Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a realizar un dashboard de recursos humanos. Para ello, los datos de los que vamos a partir son datos de trabajadores, de 2 meses y del control de fichaje de una empresa, hora de entrada y hora de salida. Y en función de eso, bueno, pues vamos a ver cada uno de los empleados. Tenemos aquí la foto de los empleados, una pequeña ficha donde tenemos también la información recogida y luego tenemos aquí un comparativo también, bueno, pues de cómo ha trabajado cada uno de los empleados y también tenemos pues cómo ha funcionado cada uno de los días, ¿vale? No es una empresa en la que tengamos un horario laboral cerrado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sino que es personal que está contratado por horas y entonces en función de las horas que trabajan así cobran. ¿Vale? Entonces tenemos aquí, bueno, pues un comparativo de octubre, de noviembre, los días de la semana, cómo se ha fluctuado las horas trabajadas y también, bueno, pues cada uno de los empleados, pues un gráfico comparativo de los empleados. Bueno, aparte de eso, tenemos aquí determinados objetos que vamos a incluir y, bueno, que no únicamente sirven para recursos humanos, sino que sirven para otra tipología de datos, pero que en este caso, pues hemos cogido datos de recursos humanos, ¿no? Para trabajar también con horas en Excel, que muchas veces nos dan problemas y no sabemos cómo trabajar con ellos, ¿vale? Cómo utilizar el formato de hora y emplearlo de forma correcta para poder aplicar sumas de horas, multiplicaciones de horas por coste hora, etc. Bueno, pues vamos a ello. Entonces, los datos de partida son los que tenemos aquí en esta pestaña. Yo tengo la fecha, tengo los días de 2 meses, de octubre, de noviembre, tengo la ID del empleado, que es el número del empleado, si es hombre o mujer, la hora de entrada y la hora de salida hipotética, ¿vale? Que serían las horas diarias que tiene que trabajar, y la hora real de entrada y la hora real de salida para calcular realmente las horas que ha trabajado esta persona, ¿vale? Porque, como os digo, no tienen una jornada definida, sino que trabajan por horas, para este ejemplo. Bueno, además, bueno, como son datos inventados, bueno, pues he cogido directamente los 31 días de octubre y he cogido directamente los 30 días de noviembre. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar los días laborables, perdón, quitar los días no laborables y dejar solamente los laborables para hacer nuestro estudio. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser convertir este rango en tabla. Por lo tanto, me vengo aquí, me sitúo dentro del rango de celdas que contiene toda la información, control T. Bueno, me hace una preselección, si os das cuenta, me pone la línea de puntos que se van moviendo, ¿vale? Me dice que si la tabla tiene encabezados, le digo que sí. ¿Por qué? Porque la primera línea es el nombre de los campos, no es un dato en sí, sino que es el nombre de los campos que están contenidos en cada una de las columnas. Y le digo aceptar. Y ya lo tengo convertido en tabla. Y ahora lo que voy a hacer va a ser añadir aquí una serie de columnas. Me vengo aquí y le voy a decir que la primera columna que quiero es el cálculo de las horas trabajadas. ¿Vale? ¿Y las horas trabajadas qué van a ser? Pues la resta entre la hora de salida menos la hora de entrada. Y fijaros que automáticamente me la ha calculado en formato de hora, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta celda de aquí la tengo en formato de hora y esta de aquí la tengo en formato de hora, ¿vale? Si yo me sitúo en cualquiera de ellas y me voy aquí, fijaros que lo tengo en formato de hora, ¿vale? Al restar hora y hora, pues me da como resultado una hora. Voy a añadir aquí otra columna. Ahora lo que quiero es que me diga el día de la semana en número. ¿Vale? Entonces, para calcular el día de la semana voy a utilizar una función de Excel que es diasem, abro paréntesis. Esta función tiene dos elementos, el número de serie y el tipo. El número de serie va a ser la celda que contiene la fecha, punto y coma. ¿Y el tipo que va a ser? Bueno, pues yo lo que quiero es esta función, el resultado que me va a dar es que cada día de la semana me lo va a traducir a número. Y tengo diferentes opciones, bien que la semana empiece en el lunes, que sería lunes 1, martes 2, bien que la semana empiece el domingo, de manera que sería el domingo 1, lunes 2, y así sucesivamente tengo diferentes opciones. Entonces tengo que elegir aquella que yo necesite. En mi caso, la que yo quiero es que los lunes me los numere con el 1 hasta el domingo 7. Por lo tanto, voy a coger el número 2. ¿Vale? Número 2 y cierro paréntesis. Me lo ha puesto en formato de fecha y lo que voy a hacer va a ser cambiar el formato de la fecha. ¿Vale? Le voy a decir que no lo quiero en formato de fecha, sino que aquí lo que quiero es que me aparezca un número. ¿Vale? Entonces me voy a venir aquí a inicio y aquí le voy a decir que quiero un número y le voy a quitar los decimales. ¿Vale? De manera que en función del día que sea, pues si es un lunes será el día un 1, martes un 2, miércoles un 3 y así sucesivamente. Bueno, pues ahora voy a insertar aquí otra columna. Y aquí lo que quiero es diferenciar aquellos días que son laborables y aquellos días que son no laborables, ¿vale? Como son datos inventados,
Lo que quiero solamente es trabajar con los días laborables, es decir, aquellos registros que tengan aquí un 1 de un 1 a un 5. ¿Vale? Por lo tanto, voy a utilizar la función sí. ¿Para qué? Para que en función del número del día de la semana me diga si es laborable o no. Por lo tanto, si aquí en esta columna el día de la semana es del 1 al 5, será laborable. Y si es un 6 o un 7, será un no laborable. Por lo tanto, voy a utilizar la función sí. En la prueba lógica voy a utilizar dos pruebas lógicas, por lo tanto tengo que unirlo con la función y, abro paréntesis y le digo, mira, compruébame que el contenido de esta celda es mayor o igual a 1, punto y coma, y además compruébame que el contenido de esta celda es menor o igual a 5. Si se cumple estas dos condiciones, ¿vale? Bien que sea del 1, 2, 3, 4 y 5, bueno, pues en ese caso lo que quiero que escribas es laborable. Y si no, lo que quiero que escribas es no laborable. Porque si no cumple las condiciones, será que es un 6 o un 7. 6 sábado o 7 domingo. Pues aquí lo tengo, ¿vale? 6, 7 me lo ha puesto como no laborable y el resto me lo pone como laborable. Y sigo trabajando con mis datos. Ahora lo que quiero es que me devuelva el mes, pero en texto, ¿vale? Por lo tanto, para ello voy a utilizar una función que es la función texto, y la función texto tiene dos elementos, valor y formato. En el valor voy a incluir la celda que contiene la fecha, y en el formato lo que le voy a decir es que venga a esta celda y me extraiga el mes y me lo ponga en letra. Y para ello le voy a decir aquí, entrecomillado, 4 M's, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? De esta manera Excel va a interpretar que lo que quiero es que me devuelva de esta celda de aquí, fecha, me devuelva en texto el mes. Aquí lo tengo, ¿vale? Y voy a incluir otra columna más. Aquí lo que quiero es que me devuelva el día de la semana en letra, ¿vale? Entonces, el día de la semana en letra, para ello voy a utilizar una función que es la función texto también, ¿vale? Texto, me vengo aquí, selecciono como primer elemento de la síntesis la celda que contiene la fecha y en formato le voy a decir, entrecomillado, 4Ds, ¿vale? Que de esta manera le estoy diciendo a Excel que venga a esa celda donde está la fecha, me extraiga el día de la semana y me lo ponga en letra. Aquí está, ¿vale? De manera que ya tengo identificado cada una de las fechas, bueno, pues el mes en letra y además tengo identificado también el día de la semana en letra. Y con esto ya puedo empezar a hacer yo mis cálculos. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser hacer una tabla dinámica aquí que me devuelva las horas trabajadas por día de la semana, ¿vale? Por lo tanto, me sitúo dentro del rango de celdas, me voy a insertar, pivot table, me sale este cuadro de diálogo, que ya lo he explicado en algún otro vídeo. Los apartados de este cuadro de diálogo tienen su lógica. Si no estáis acostumbrados a utilizar tablas dinámicas, os dejaré aquí arriba un enlace donde os explico exactamente cómo está distribuido este cuadro y por qué se hace así. Y le voy a decir que quiero ubicar la tabla dinámica y que la quiero ubicar aquí. Y le digo aceptar, ¿vale? Me sale el asistente y empiezo a manejar. Y digo, mira, aquí quiero hacer esta tabla dinámica, lo que quiero es que me devuelva el total de horas trabajadas, ¿vale? Hora trabajada me lo llevo a valores y quiero que me lo distribuyas por días de la semana y quiero que los días de la semana estén en letra. Pues fijaros, aquí está. Pero fijaros cómo me lo ha hecho. Lo primero que me ha hecho ha sido que en lugar de sumarme las horas, me las ha contado. Me ha contado los lunes, los martes, los miércoles y los jueves que tengo yo aquí en mi base de datos. Y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que me haga la suma de las horas. Por lo tanto, me tiene que venir aquí al área de valores y aquí decirle en configuración del campo valor que quiero que me haga una suma. Ahí está. Pero fijaros que la suma tampoco me la hace correcta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo sumo todas las horas de los lunes no puede dar 17 horas trabajadas, porque aquí hay muchos lunes, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué me lo hace? Me lo hace por el formato, ¿vale? Cuando estemos utilizando horas en tablas dinámicas, hay que tener mucho cuidado con el formato que utilicemos. Entonces, para ello voy a venir aquí al área de valores, configuración del campo valor, y aquí en formato de número me voy a ir a personalizada y en personalizada voy a elegir el que tiene la H entrecorchetada. ¿Para qué? Para que me acumule las horas cuando suben de 24. En las anteriores lo que va a hacer va a ser sumarme las horas hasta 24 horas. 24 horas, como es un día, es una unidad, me lo descarta y me sigue sumando. Y lo que me va a aparecer es el exceso de horas sobre 24. Pero aquí lo que va a hacer es ir acumulándome las horas de todos los días, ¿vale? Por lo tanto, este de aquí es el formato que yo necesito para mi tabla dinámica. Aquí está, ¿vale? De manera que tengo
trabajados 425 horas del lunes, 428 horas del martes, 371 horas del miércoles y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, además, lo que yo quiero es, quiero diferenciar los días laborables y los días no laborables, ¿vale? Como son datos inventados por mí, pues he incluido también información sábados y domingos que no lo necesito, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, laborables, no laborables, me lo voy a llevar al área de filtros y aquí lo que le voy a decir es que quiero que me represente únicamente información de los días laborables. Aquí está, ya lo tengo, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer va a ser para poder graficar, muchas veces, si cogemos la información directamente de las tablas dinámicas, los gráficos nos dan problemas. Entonces lo que voy a hacer va a ser extraer la información de las tablas dinámicas, lo voy a referenciar, ¿vale? Y tendré la misma información, ¿vale? Si se modifica la información de la tabla dinámica, se modificará la información de las celdas que estoy referenciando ahora mismo. Aquí está, ¿vale? Ya lo tengo. Muy bien. Y sigo trabajando. Ahora lo que quiero es, en esta tabla dinámica de aquí, esto de aquí lo voy a borrar, aquí lo que quiero es información, las horas trabajadas, pero desglosado por empleados, ¿vale? Entonces me vengo aquí, le digo que quiero insertar una pivot table en una hoja de cálculo existente y le digo la celda de arriba a la izquierda a partir de la cual quiero que me inserte la tabla dinámica. Aquí está. Y aquí lo que hago ahora es decirle qué campos son los que quiero utilizar para hacer mi tabla dinámica. Bueno, pues lo que quiero es seguir trabajando con horas trabajadas y lo que quiero es que me dé información del ID del empleado, desglosado por empleados. Y fijaros que aquí me ha vuelto otra vez a hacer los cálculos mal. Me ha contado las horas que ha trabajado cada uno de los empleados, ¿vale? Y yo lo que quiero es que me sume las horas que ha trabajado cada uno de los empleados. Por lo tanto, tendré que hacer lo mismo que he hecho arriba. Me vengo aquí, modifico la configuración del campo valor, le digo que quiero que me aplique la suma y en formato de número voy a elegir el mismo formato que he utilizado antes. Voy a decir que quiero utilizar el formato DH entrecorchetado, este de aquí. Aceptar, ahí está, ¿vale? Y me tiene que salir lo mismo. ¿Por qué no me sale lo mismo? Porque aquí no he filtrado en laborables y no laborables, ¿vale? Que lo voy a hacer ahora mismo. Esto me lo llevo aquí a filtros y aquí le voy a decir que quiero únicamente utilizar información de laborable, ¿vale? Me sale la misma información, 2013 horas, aquí lo tengo distribuido por días de la semana y aquí lo tengo distribuidos por ID de empleado. Bueno, pues ahora lo que quiero es tener aquí una columna en la que tenga el coste hora por trabajador, porque con todos los trabajadores no tengo las mismas condiciones, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a hacer va a ser reproducir el coste hora de cada trabajador, que yo me lo sé, es un dato que aporto aquí a la información. Es decir, tengo información que extraigo de mi reloj de fichar y tengo información del coste hora que yo tengo contratado con cada trabajador. Con el trabajador 1 le pago 25 euros hora, con el trabajador 6, 31 euros hora. Y lo que quiero aquí es calcular el coste por trabajador, ¿vale? De todas las horas que me ha trabajado. Entonces, para ello lo que tiene que hacer será algo tan sencillo como multiplicar el coste hora por el número de horas. Y fijaros, no me lo hace de forma correcta. Fijaros, yo tengo aquí una celda en la que tengo 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Tengo otra celda en la que tengo 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Y tengo otra celda en la que tengo 24 horas, 0 minutos y 0 segundos. Si yo quisiera operar con estas celdas, ¿qué es lo que hace Excel? Lo que hace es convertirlo a formato decimal. Es decir, estos 24 horas, 0 minutos, 0 segundos me lo convertirá en un 1, como si fuera un día. 0 horas, 0 minutos, 0 segundos me lo convertirá en un 0, como si fuera 0, 0, 0, 0 del día. Y 23 horas, 59 minutos, 59 segundos me lo convertirá en casi una unidad. Lo que hace es hallar el equivalente a días, ¿vale? Entonces, si yo esto lo cambio el formato, me vengo aquí a general, pues fijaros lo que ocurre. El que era 0 horas, 0 minutos, 0 segundos me lo convierte en un 0, el que era 24 horas, 0 minutos, 0 segundos me lo convierte en 1, un día, y el que era 23 horas, 59 minutos, 59 segundos me lo convierte casi en un día. ¿Vale? Por lo tanto, lo que hace es hallar el equivalente en días. Si yo esto de aquí lo multiplico por 24, me va a dar la información correcta. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Yo voy a multiplicar 3,25 por 25 euros hora. Y luego voy a sumar 0,54 entre 0,60 por 25. Y vemos que el resultado es el mismo, 8.147,50.
¿vale? Haciendo el cálculo manual o haciendo el cálculo de esta manera. Por lo tanto, cuando estemos trabajando con horas y queramos multiplicarlo por un coste hora, hay que tener cuidado para entender cómo haya la multiplicación, ¿vale? Lo que hace es hallar el equivalente en días. Y yo no quiero que me haya el equivalente en días, ¿vale? Por lo tanto, lo multiplico por 24 y en este caso sería OK, ¿vale? Me daría el coste correcto. Y aquí lo que voy a hacer es la suma. Aquí está. Lo voy a cambiar a formato de euros. Ahí está, ¿vale? Luego ya tengo el coste por hora y tengo el coste de cada uno de los trabajadores en función de todas las horas que haya trabajado. Bueno, pues una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es esta tabla de aquí, me la voy a copiar aquí abajo, ¿vale? Luego veréis para qué. Y lo que voy a hacer va a ser darle el nombre a las tablas. Esta tabla de aquí, analizar tabla dinámica, le voy a decir que esta tabla dinámica quiero que sea tabla dinámica día semana. Esta de aquí quiero que sea tabla dinámica ID empleado. Y esta de aquí le voy a decir que quiero que sea tabla dinámica ID empleado bis, ¿vale? Tengo el cálculo dos veces. Voy a ir rellenando mi dashboard. Bueno, pues lo primero que tengo es un objeto que he insertado en el que tengo total horas y el coste. ¿Y qué es lo que he hecho? Pues insertar aquí un cuadro de texto y referenciarlo a la celda que contiene la información, ¿vale? Lo voy a borrar para que lo veáis. Entonces, una vez que estoy dentro del cuadro de texto, me vengo aquí a la barra de fórmulas, escribo el símbolo igual y busco la celda que contiene la información. El total de horas trabajadas lo tengo aquí en datos y lo tengo aquí, total de horas trabajadas. Y lo que voy a hacer va a ser cambiar un poquito el formato. Una vez que lo tengo referenciado, lo que voy a hacer va a ser cambiar el formato. Copio de aquí y lo pongo aquí, ¿vale? Ya lo tengo. Y esta de aquí estaría exactamente igual. Está recopilando los datos que hay en la pestaña Datos en la celda R58. Este de aquí, ¿vale? Por lo tanto, de esta tabla de aquí yo me he traído el total de horas y me he traído el total del coste de trabajador. Aquí está. Bueno, pues voy a ver mi modelo. ¿Qué más tengo? Tengo aquí un gráfico que me da la información de cómo fluctúan las horas trabajadas por días, ¿vale? Vemos que el martes es cuando más horas ha trabajado, de media, y bueno, pues los jueves es cuando menos se trabaja, ¿vale? Si yo, por ejemplo, filtro en octubre o en noviembre, bueno, pues aquí tengo la información. Y si quiero saber cómo ha funcionado cada uno de los empleados, bueno, pues le voy dando aquí y veo cada uno de los empleados cuándo me ha trabajado más o menos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es representarlo gráficamente. Selecciono el rango de celdas, me vengo a insertar y elijo el gráfico, que sería este de aquí. Y sobre este gráfico vamos a hacer modificaciones. Voy a quitar el título y voy a cambiar un poquito el formato. Voy aquí a diseño, le voy a decir que quiero coger este de aquí y vamos a ver, porque yo lo que quiero representar es verticalmente el número de horas y horizontalmente quiero representar los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y me aparezca una burbuja por cada uno de los días. ¿Vale? Entonces no me ha cogido los datos de forma correcta. Entonces para ello me vengo aquí al embudo, me voy a ir a seleccionar datos y vamos a ver lo que ha hecho. Voy a quitar estas dos de aquí, quito, quito y esta de lunes la voy a modificar. Vengo aquí a modificar serie, le voy a decir que valores de la serie del eje X va a ser este de aquí. Y valores de serie Y va a ser este de aquí. Y luego el tamaño de la burbuja va a ser este de aquí. Y le digo aceptar, aceptar y ya lo tengo, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar un poquito el diseño de las burbujas. Aquí tendría que cambiar cada uno de los colores. Por ejemplo, este, este, este
Bueno, los colores que vosotros prefiráis. Este. Y este de aquí, por ejemplo. ¿Vale? Esta línea de abajo la voy a quitar. ¿Y qué más puedo hacer? Bueno, pues puedo cambiar un poquito el diseño del gráfico, dar formato a serie de datos. Voy a venir aquí. Voy a decir, por ejemplo, que quiero este. Y de momento ya me valdría. ¿Vale? Entonces lo copio, tal cual lo tengo, control C, y me lo llevo a mi dashboard. Aquí está. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser cambiar un poquito el fondo. ¿Vale? Le voy a decir que lo quiero sin relleno y sin línea. Relleno, sin relleno. Ahí está. ¿Vale? Ya lo tengo. Ya tendría mi gráfico. Pues nos falta poner las etiquetas. Vengo aquí, voy a decir que quiero etiqueta de datos, más opciones. Aquí voy a modificar el formato. ¿Vale? Me voy a venir aquí a formato. Le voy a decir que quiero este formato. Bueno, pues aquí estaría. ¿Vale? Ya tendría la información del número de horas que he trabajado en cada uno de los días. Me vuelvo a mi modelo. ¿Y qué más tengo? Bueno, pues tengo aquí otro gráfico en lo que me resume las horas trabajadas por días de la semana. ¿Vale? Me voy a venir aquí a mi hoja de trabajo, vuelvo, selecciono rango de celdas, insertar, gráficos recomendados, todos los gráficos. Voy a elegir uno que sea de embudo, este de aquí. Embudo, me lo voy a llevar aquí a la derecha. El título del gráfico lo borro, voy a cambiar un poquito el diseño. ¿Vale? Lo de la serie lo quito. Título del gráfico lo quito. Y aquí puedo cambiar un poquito el relleno. Voy a decir que quiero dar formato a serie de datos. Relleno sólido. Voy a decir que el formato que quiero utilizar es este de aquí, por ejemplo. Bueno, y aquí tendría mi gráfico. Por lo tanto, lo selecciono, me vengo a mi dashboard y lo pego. ¿Vale? Y voy a modificar también un poquito el fondo. Bueno, puedo quitar de la izquierda, del margen izquierdo, el día de la semana e incluirlo aquí junto con la etiqueta. ¿Vale? Entonces, para ello me vengo aquí al más, le doy a etiqueta de datos. En etiqueta de datos, más opciones. Voy a decir que quiero el nombre de la serie y que el separador, lo que quiero es que sea un espacio. Ahí está. O una nueva línea. Ahí está, me queda más bonito. Y esto de aquí lo quito. Muy bien, pues ya lo tengo, ¿vale? Ya se va rellenando mi dashboard. Voy a seguir viendo el modelo. ¿Qué más tengo? Bueno, pues tengo aquí coste horas trabajadas por trabajador, ¿vale? Me voy a venir aquí a mi dashboard. Aquí voy a buscar la tabla dinámica que me resume esa información. Que va a ser esta de aquí. Y lo que voy a hacer va a ser extraerme la información que quiero graficar. Voy a coger etiquetas. Voy a coger el coste por trabajador y voy a coger el número de horas trabajadas. Ahí está. Aquí le voy a cambiar el formato. Y aquí le voy a cambiar el formato, igual que hemos hecho antes. Formato de celdas, personalizada. Busco el formato que tiene la H entrecorchetada. Aquí está. Y le digo aceptar. Bueno, pues lo que voy a hacer es graficar. Entonces voy a elegir estos datos. Voy a venir a insertar, gráficos recomendados. Lo quiero en forma de columna. ¿Vale? Que sería OK. Y lo que voy a hacer va a ser incluir
este otro campo, control C, me lo llevo aquí, control V, y me voy a venir a diseño del gráfico. De diseño del gráfico voy a cambiar el tipo de gráfico, le voy a decir que quiero un gráfico combinado, le voy a decir que el coste por trabajador lo quiero en columnas y la serie 2 que la acabo de crear la quiero en el eje secundario. Ahí está. Y le digo aceptar. ¿Vale? Entonces una vez que lo tengo, lo que voy a hacer va a ser cambiar un poquito el formato. Bueno, aquí en etiqueta de fila, que me ha puesto un 1, un 2, un 3, yo lo que quiero es que me incluya empleado. ¿Vale? Entonces aquí lo que voy a hacer va a ser incluir un texto manual, empleado, y unirlo con lo que me traigo de la celda O28. Ahí está. ¿Vale? Empleado 1, y esto lo voy a arrastrar hacia abajo. Ahí está. Y en el gráfico automáticamente me lo representa. Empleado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí le vamos a cambiar un poquito el diseño. Me vengo aquí a diseño de gráfico, voy a poner el diseño oscuro. Esta línea de aquí, le voy a dar formato a serie de datos. Aquí le voy a decir que quiero una línea suavizada, que quiero que sea de un color amarillito, quiero que sea un poquito más ancha, ahí está. Y ahora selecciono la otra serie, esta serie de aquí, le voy a decir que quiero un relleno sólido, el relleno sólido que quiero por ejemplo es este, y le voy a decir que quiero que sean un poquito más anchas las columnas, por ejemplo 125 o 100, vamos a poner 100, ahí está. Bueno, pues una vez que lo tengo, ya directamente me lo puedo llevar a mi dashboard. Aquí está. Y aquí lo que hago es cambiarle un poquito también el fondo para que no aparezca de color diferente. Ahí, selecciono, relleno y le voy a decir que lo quiero sin relleno. Ahí está. Bueno, pues ya tengo mi gráfico. Ahora lo que me faltaría sería incluir información aquí en cada uno de los trabajadores. Tengo horas trabajadas, coste y el porcentaje que supone las horas trabajadas en función del total. Entonces, para ahí me voy aquí a mi pestaña y aquí tengo que rellenar un campo más. Aquí le voy a poner el porcentaje, ¿vale? De horas trabajadas. Va a ser esto entre esto de aquí. Aquí le tenemos que hacer la suma. ¿Vale? Y aquí lo que quiero es que me calcule el peso porcentual que tiene cada uno de los trabajadores sobre el total de horas trabajadas. Aquí está. Y aquí le vamos a dar al porcentaje con 2 decimales. Aquí está. Muy bien, pues una vez que tengo esto, ya lo puedo llevar a mi dashboard. Coste del trabajador, horas trabajadas, vale. Entonces, en horas trabajadas, aquí lo primero que voy a hacer va a ser poner el nombre del empleado. Selecciono el cuadro de texto, símbolo igual, me vengo aquí y empleado 1. Formato de forma, relleno de texto, blanco. Ahí está. Y así lo tendría que hacer con todos y cada uno de los empleados. Me pongo dentro del cuadro de texto, símbolo igual, me vengo a datos y empleado 2. ¿Vale? Y una vez que lo tengo, lo que puedo hacer es copiar el formato del de arriba. ¿Vale? Así lo tendría que hacer con todos los empleados, para rellenar cada una de las fichas. Y luego tengo diferente información. Aquí en horas trabajadas tendría que hacer lo mismo. Selecciono, símbolo igual, me vengo al trabajador y selecciono las horas trabajadas. Me aparece en negro y lo que voy a hacer va a ser cambiarlo a blanco. Ahí está. ¿Vale? En el coste tendría que hacer lo mismo. Me sitúo dentro, símbolo igual, me vengo aquí a datos y coste del trabajador. Me va a aparecer en negro y lo que voy a hacer es venirme a formato de forma y en relleno de texto decirle que lo quiero blanco. Y luego aquí también tengo el número el porcentaje de horas que ha trabajado cada trabajador. Vengo aquí a datos, selecciono y aquí lo mismo.
le doy formato. Que el formato va a ser un formato verde. Ahí está. Y así lo tendría que hacer para cada uno de los empleados. Y por último, lo que vamos a ver es cómo hacer con cada una de las imágenes y cómo trabajar con las imágenes. Entonces, para ello, tengo aquí mi pestaña en la que he estado trabajando para grabar el vídeo. Entonces, ¿cómo podría hacer yo para tener aquí estas fotos y trabajar con ellas sin necesidad de tener que trabajar con un programa que sea diferente de Excel? Bueno, pues yo lo que he hecho para hacer este supuesto, me he venido aquí a insertar y en insertar ilustraciones me he venido aquí a iconos. En iconos tengo imágenes, iconos, personas recortadas, ¿vale? Entonces aquí podéis elegir la persona que vosotros queráis. Por ejemplo, este señor de aquí. No, este no. A ver, por ejemplo, este Andrés. Podemos seleccionar cualquiera de las imágenes, por ejemplo, esta de aquí, inserción, y la va a insertar directamente en nuestro Excel. Y nosotros vamos a trabajar con ella. Aquí le tenemos. ¿Vale? Una vez que nos lo hemos descargado, lo que podemos hacer es trabajar con esta imagen. ¿Vale? Yo me vengo aquí, en cuanto que selecciono la imagen, se me habilita aquí la pestaña formato de imagen. Y aquí tengo diferentes opciones para trabajar con ella. Lo primero que voy a hacer es recortarla, porque yo no quiero que aparezca de cuerpo completo, sino que aparezca solamente lo que es la cara y un poquito del cuello. Entonces, primero voy a venir aquí a recortar, recortar, y la parte que está marcada con un guión más grueso en color negro, lo que tengo que hacer es utilizarlo para recortar la imagen. Esto que estoy haciendo es recortar la imagen. Voy a llevar un poquito ahí más abajo. Esto lo muevo, el guión, ahí está, y el guión, ahí está. Bueno, pues esto sería el recorte que yo acabo de hacer, ¿vale? Si lo quiero volver a recortar, formato de imagen, recortar, y vuelvo otra vez a ajustar lo que necesite, ¿vale? Ya lo tendría. Y una vez que lo tengo recortado, me puedo venir aquí a formato de imagen y aquí elegir cuál es el formato que yo quiero utilizar, por ejemplo este. Y sobre este formato, en el borde, pues ya hacer las modificaciones que yo quiera. Modifico esto, modifico el grosor, ¿vale? Lo que yo necesite para que el borde sea en función de mis necesidades, ¿vale? Entonces, una vez que lo tengo hecho, si yo lo que quiero es que todos los bordes sean iguales y no tener que ir haciendo borde por borde, lo que puedo hacer es coger este de aquí, copio el formato y lo pego en este. Y ya me lo ha pegado exactamente igual, ¿vale? Y esta foto sería la que yo me tendría que llevar a mi dashboard, aquí. Y situarlo en el espacio que tengo habilitado para ello. Bueno, pues sí tenía que trabajar con todas las fotos que yo quiera, ¿vale? Pueden ser con fotos que yo he cogido para el ejemplo de las que está aquí en el, incluidas en el propio Excel o fotos reales, de trabajadores reales. Bueno, pues lo único que me falta ya es vincular todo esto para que me funcione. Entonces, para ello lo que tengo que hacer es insertar segmentadores. Para insertar segmentadores me voy a venir aquí y en una de las tablas dinámicas, en esta de aquí, en esta primera, lo que voy a hacer es decirle que quiero insertar un segmentador. Y decir que el segmentador quiero que sea por mes y por ID de empleado. Aquí lo tengo. Bueno, pues una vez que los tengo, lo que tengo que hacer es darle formato. Entonces los selecciono. Yo tengo aquí un formato ya trabajado, este de aquí. Si tenéis interés en ver cómo se trabajan los formatos personalizados de segmentador, os dejaré aquí arriba un enlace a un vídeo donde lo explicaba. ¿Vale? Aquí lo tengo. Ya les he cambiado el formato. Una vez que lo tengo, control C y me lo llevo a mi dashboard. Aquí, control V. Y lo que hago es ubicarlos en el espacio que tengo disponible para ello. Entonces, para ello, cojo el primero de ellos, lo hago un poquito más estrecho y le voy a decir que quiero que me lo ponga en 2 columnas. Aquí está. Y lo sitúo en el espacio que tengo disponible para ello.
Aquí está. Y luego tengo el de empleado, que el de empleado lo voy a hacer exactamente igual. Aquí me vengo a segmentación, le voy a decir que quiero que me lo ponga en 6 columnas. Y una vez que lo tengo en 6 columnas, lo incluyo en el espacio que tengo disponible. Muy bien, pues ahora lo que tengo que hacer es, fijaros que ya funcionan, ¿vale? Funcionan algunos, otros no funcionan. ¿Por qué? Porque van a funcionar solamente aquellos objetos gráficos que están basados en la tabla dinámica con la que yo he vinculado el segmentador. Al hacer estos segmentadores, yo me he basado en una tabla dinámica, que sería esta de aquí. Por lo tanto, cuando yo utilice esos segmentadores, se me va a actualizar esa tabla dinámica y aquellos objetos gráficos que yo haya utilizado basándome en estos datos, pues son los que se me van a actualizar, ¿vale? Que sería este de aquí y este de aquí. Pero las de abajo no, ¿vale? Porque las de abajo están basadas en otras tablas dinámicas, ¿vale? Este gráfico de aquí, este, está basado en esa tabla dinámica, ¿vale? Por lo tanto, hasta que yo no vincule esos segmentadores con esa tabla dinámica, pues no me va a funcionar. Bueno, pues entonces, una vez que tengo esto, me voy a venir aquí a mi dashboard y entonces en mi dashboard lo que voy a hacer va a ser seleccionar con qué tablas dinámicas quiero que interactúen esos segmentadores. Para ahí me voy a venir aquí a segmentador, conexiones de informes y aquí me aparecen las tablas dinámicas. ¿Vale? Entonces le voy a decir, pues mira, este de aquí, el de mes, quiero que interactúe con tabla de empleado y con tabla de empleado bis. ¿Vale? De manera que cuando yo interactúe, se me va a modificar toda la información, ¿vale? Aquí habría que rellenarlo, no lo relleno para no utilizar más tiempo, pero se rellenaría exactamente igual. Veis que cuando yo modifico octubre, se me actualiza esta información, se me actualiza este gráfico, este y las tarjetas, ¿vale? Se me actualiza todo, ¿vale? Y ahora tengo el ID de empleado. El ID de empleado yo lo que quiero es que interactúe con este de aquí y que interactúe con este de aquí. Pero no quiero que interactúe ni con este ni con las tarjetas, ¿vale? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es ver qué tablas dinámicas son las que tengo que vincular este segmentador, ¿vale? Tendré que ver esta de aquí, de qué tabla se alimenta. La P58, P58 y esta de aquí es la tabla dinámica empleado bis, ¿vale? Pues le voy a decir que mi dashboard, me vengo aquí al segmentador y en segmentador en conexiones de informe le voy a decir que quiero vincularlo con empleado bis. Empleado no, ¿por qué? Porque yo no quiero que cuando yo filtre el número de empleado, este gráfico se me quede solamente con una columna, sino que quiero que siempre refleje la información de los 6 empleados. Y lo mismo me ocurre con todos estos datos de aquí, ¿vale? Estos datos de aquí están basados en la tabla ID empleado. Si yo lo relacionase a este segmentador, cuando yo seleccione, por ejemplo, el empleado 4, aquí me quedaría este gráfico muy feo solamente con una columna, y aquí estos empleados, el resto se me borrarían los datos y me quedaría solamente el empleado 4, ¿vale? Y yo, tal y como tengo diseñado mi dashboard, pues no quiero que los datos de los empleados siempre aparezcan, este gráfico quiero que aparezca completo y lo que quiero es que cuando filtre con el ID de empleado me modifique en total horas el coste, este gráfico de aquí y este de aquí, ¿vale? Por lo tanto, le voy a decir aceptar y ya lo tendría. Si yo, por ejemplo, filtro este de aquí, este, ¿vale? Si filtro octubre, noviembre, ¿vale? Si lo vemos en el que tengo de modelo, bueno, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues es un ejemplo de cómo podéis utilizar diferentes elementos para hacer vuestro dashboard y sobre todo que veáis cómo trabajar con objetos gráficos sin necesidad de tener que utilizar otras aplicaciones para hacer recortes y ponerlo bonito las fotos y también cómo trabajar con horas y con coste por hora, ¿vale? Cómo operar con horas, cómo formular con ellas, cómo hacer sumas, cómo hacer multiplicaciones. Pues nada más, espero que os haya sido de utilidad. Si es así, os agradecería que le dierais un like. Y bueno, pues si los contenidos del canal os resultan de utilidad, pues os podéis suscribir al mismo. Si lo hacéis, darle a la campanita con objeto de que cuando suba nuevo contenido os llegue una notificación y si es de vuestro interés, pues lo podáis visualizar. Pues nada más, que tengáis un buen día.